Para saludar y agradecer enormemente a Alejandro Páez Varela. Él es escritor, es periodista, director del portal Sin Embargo y conduce junto con Álvaro Delgado el programa Los Periodistas, que se transmite en el canal de YouTube de Sin Embargo cada tarde y que tiene una enorme audiencia. Y buscamos a Alejandro Páez Varela, un acucioso y crítico analista de la realidad política mexicana, pues para pedirle una lectura, un análisis de estos primeros 100 días de gobierno de Claudio Sheinbaum. De esto escribe su más reciente columna, 100 días y varias lecciones, en el portal de Sin Embargo. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Siempre con mucho gusto. Feliz año. Gracias por la invitación. Al contrario, feliz año también para ti, Alejandro Páez Varela. ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo te parece que llega Claudio Sheinbaum a estos primeros 100 días de gobierno? Hace tiempo que ya se había olvidado que los cambios de gobierno llegaban con una crisis, o que la llegada de un nuevo presidente significaba también el ingresar o integrarse a momentos inéditos nunca para bien. Yo estaba recordando recientemente que cuando a esas alturas, a los 100 días, Ernesto Zedillo tenía una supercrisis que nos iba a costar, nos sigue costando hasta la fecha. Exactamente. Luego lo mismo con Vicente Fox, no fue la crisis financiera, pero sí fue la liberación del Chapo Guzmán, por ejemplo, que daba noticias de un mundo que venía. Y luego vino, a estas alturas, estaba ya la guerra contra el narco de Felipe Calderón, y luego Enrique Peña Nieto a estas alturas había firmado el pacto con México. O sea, ya nos acostumbramos a que muy pronto a que no hay crisis cuando entra un nuevo presidente, pero pues sí es muy notorio cuando recuerdas de lo que venimos. Ahora, lo anterior no significa que no se vaya ella a enfrentar a momentos fuertes, poderosos en el corto plazo. En una semana más estará enfrentándose a Donald Trump, a ver cómo llega, a ver qué es lo que tiene en mente, qué es lo que él va cuáles son sus iniciativas, qué es lo que le está pensando para México y para el mundo. Pero de todas maneras, pues eso es lo que viene. ¿Qué digo con esto? Pues que los primeros 100 días son buenos 100 días. Ella misma lo tiene claro por las encuestas. Las encuestas la tratan mejor que a López Obrador. Y pues yo creo que es un buen arranque. A ver cómo sigue el gobierno, ¿no? El siguiente tramo. Así es. ¿Qué, digamos, cualidades, digamos, más propias de Claudio Sheinbaum estás viendo en estos primeros 100 días? Porque me parece que pues, arrancó con una losa muy pesada, que era, digamos, esta crítica que se le hacía especialmente desde la oposición. A mí me parece incluso un comentario muy misógino, de que llegaba prácticamente controlada por López Obrador, que seguiría gobernando desde su rancho en Palenque. Yo creo que no ha sido así. ¿Cuál es tu opinión, Alejandro Páez? Yo creo que sin querer le ayudan, porque mucha gente no quería que López Obrador se fuera. Incluso entre los López Obradoristas era muy común decir si no había la posibilidad de que López Obrador se reeligiera. O sea, entre mucha gente pues había esa inquietud de qué es lo que va a pasar, quién sabe si tengamos a alguien que pueda dar el ancho, etcétera. Y sin querer le hicieron un favor, porque al decir que López Obrador estaba presente, aunque no lo estuviera, daba a un sector muy amplio de la población la tranquilidad de que las cosas iban a seguir como iban, que era una preocupación real. ¿Quién va a sustituir a este hombre y qué me va a pasar a mí? Pero si el hombre del que estamos hablando está detrás, pues me da una cierta tranquilidad. Eso para un cierto sector. Para otro sector, pues es que sigue aborreciendo a López Obrador y sigue muy enfermo con López Obrador. Entonces, para ese sector era una especie de ofensa decir que López Obrador estaba, porque pues, están muy cegados por la ira. Yo creo que hay mucha misoginia en el señalamiento, pero también hay un manejo muy inteligente de ella, porque dice, pues yo no me voy a separar, no tengo necesidad de separarme. ¿Por qué me voy a separar si toda la vida hemos estado juntos? Y ella aprovecha el bono democrático
que tiene López Obrador y suma el propio, y ahí están los números, pero todas las encuestas dicen que aumenta entre 5 y 7 puntos Claudia Sheinbaum en aceptación, entre la última encuesta realizada al presidente López Obrador y la primera de los 100 días. Entonces yo creo que ya lo ha manejado muy bien. Lo otro es, pues, explica por qué el tamaño del fracaso de la oposición, ¿no? Exacto. Claro. Alejandro Páez, te saluda Jesús Estrada. Un gusto saludarte, escucharte. Una duda con respecto a ese incremento incluso en la popularidad comparada con López Obrador. ¿Podríamos pensar entonces que hay personas que quizás no simpatizaban con López Obrador, pero sí están simpatizando con Claudia Sheinbaum, incluso de la oposición, que están apoyando a la presidenta? A ver, hay dos ejercicios que detallan, que llegan a ese nivel de detalle, Jesús, que yo creo que sí vale la pena que ustedes mismos lo revisen. Uh-huh. En uno de ellos que me estoy ahora mismo recordando es el de Encol. Dice que dentro de la oposición un 57-56%, no recuerdo bien el nivel, de la oposición apoya a Claudia Sheinbaum, o sea, que ve bien, califica bien su gobierno. Entonces, pues, eso te dice mucho, ¿no? Claro. Así es. Alejandro, algunos puntos, digamos, que parezcan preocupantes en lo que resta. Bueno, ya comentaste al principio, dentro de una semana asume Donald Trump y evidentemente que ya se han señalado posibles cuestiones conflictivas en temas como aranceles o el tratado comercial, el tema migratorio evidentemente y seguridad. Pero en tema económico se ha hablado de que los últimos años del ejercicio de López Obrador dejó un presupuesto muy, muy ajustado y con poco margen, incluso con una deuda alta. ¿Ves aquí una situación económica posiblemente conflictiva en los próximos meses? Enumerando las posibilidades de riesgo. Bueno, está lo de Donald Trump, evidentemente. Ahí no hay manera de gobernarlo, no hay manera de advertir absolutamente nada. Es una variable que no se puede controlar, sí. Es correcto. Ese va por su propio carril, no depende mucho de ti. Sí depende de tu habilidad para negociar con el tipo, pero el tipo es una gelatina, ¿no? No sabes por dónde. Ahí está la manera en que intentó abordarlo Trudeau y cómo le fue a Trudeau. Yo creo que la presidenta de México ha sido muchísimo más inteligente que ese tipo hipócrita de Trudeau. Veo en la economía la posibilidad de que la economía esté cansada, o sea, era algo que se venía advirtiendo recuerdo que yo lo platiqué con Herrera cuando era secretario de Hacienda, pues al principio del gobierno del presidente López Obrador, un cansancio cíclico de la economía que se presenta a nivel global y que puede afectar a México. Al mismo tiempo siento que eso se puede contrarrestar con una economía pujante, que eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Tiene muy buen empleo, muy buenos niveles de empleo, y la demanda pues es alta y nosotros somos pues socios comerciales de ese motor hambriento de combustibles todo el tiempo, que consume absolutamente todo. Entonces, por ahí yo creo que se puede compensar. Veo otros riesgos, por ejemplo, el tema de la seguridad. Exacto. Yo creo que ahorita el mexicano está un poco menos, digamos, pasalón con la presidenta que como lo estuvo con López Obrador. Yo creo que ya a estas alturas sí estamos un poco más demandantes de resultados tangibles. Sabemos que hay una apuesta de largo plazo, de mediano plazo, pero también sabemos que hay gente que no va a ver el largo plazo, que en el largo plazo todos, como dicen el clásico, todos estamos muertos, ¿no? No hay manera pues de estar esperando que algo llegue en el largo plazo cuando tienes la bronca aquí enfrente de ti. Yo creo que por ahí viene una presión importante y viene otra presión que yo creo que va a ser incluso de coyuntura. Me refiero a la presión que le va a llegar a los gobiernos de la izquierda en México
de cuando se cumplan los primeros 10 años. Antes de la elección del 2030, en el 2028 se van a cumplir 10 años de la llegada de la izquierda al poder, y creo que todos en automático vamos a tener que hacer un balance. Por supuesto. Por ejemplo, vamos a medir en salud. ¿Realmente se pudo avanzar en salud? ¿Realmente se pudo avanzar en educación, por ejemplo, en ciencia? ¿Realmente logramos cuajar como nación en variables que son muy manejables? Ujú. Lo de seguridad es imposible de manejar, digamos, sin considerar incluso factores externos. Es un toro bronco, ¿no? Que se alimenta de muchas fuerzas externas. Ujú. Pero en lo de salud, en lo de educación, sí tiene mucho que ver tu propia capacidad de ejecución y tu inteligencia para generar proyectos. Así es, coincido. Entonces, ahí yo creo que nadie va a perdonarle a la izquierda si 10 años después de haber estado promete un sistema de salud, sobre todo, Así que es. responda a las exigencias de los mexicanos de a pie. Yo creo que nadie les va a perdonar si ese sistema de salud no llega. Justo sobre Claro. estos temas, Alejandro Páez, ¿te parece que ya Claudio Sheinbaum, sin hacerlo tan estridente, pero en la práctica sí está implementando una estrategia de seguridad distinta a la de López Obrador? Yo creo que es la misma estrategia. Nada más que hay temas que no puedes dejar pasar. Creo que el tema de la impunidad, o sea, orientar tu estrategia hacia el fin de la impunidad, creo que sí da una variable muy distinta a lo que traía López Obrador. La estrategia es la misma, no se puede cambiar porque simplemente es el corazón del gobierno, de lo que conocemos como 4T, Ujú. que es ir a las causas. Se tienen que ir a las causas, punto. Y esa es la respuesta que se está dando con todos los programas de asistencia social. No puedes revertir eso. Pero sí puedes, por ejemplo, voltear a ver a los grupos criminales con ojos un poco más maliciosos. O sea, ellos no se van a dedicar nada más a sus actividades si tú los dejas operar. No. O sea, ellos te van a morder la mano si pueden y te van a brincar la cabeza si pueden y si los dejas. Entonces sí tienes que contenerlos. Tienes que entrar con toda la fuerza del Estado y con la legitimidad del uso de la fuerza del Estado, de la que hablaba Weber, ¿no? O sea, tienes esa posibilidad, porque te la da el Estado. Claro. Entonces tienes que ir y someter y acabar con la impunidad. No puede ser que llegue un comando, secuestre un pueblo, se vaya y no pase nada. Pues no. Claro. Pues no puede estar pasando eso, ¿no? Alejandro Páez, otro tema vinculado a la impunidad es el combate a la corrupción y en esto quería preguntarte sobre, con esta enorme popularidad de Claudia Sheinbaum, ¿llegará un punto en el que pueda superar, digamos, una visión más pragmática de las relaciones políticas que ha ido tejiendo? Es decir, de esta serie de personajes impresentables de otros partidos políticos que se han sumado, ya sea al gobierno o a la causa de la 4T, o incluso lógicas del pasado como el corporativismo en los sindicatos. Vimos un enorme apoyo de sindicatos en este fin de semana en la presentación del informe ahí en el Zócalo. Uh-huh. Yo esperaría que sí. O sea, que terminara esa urgencia por tener validación incluso de los más malos, ¿no? Uh-huh, exacto. O sea, sí, yo esperaría que ya se entendiera que eso no está bien, independientemente de que genere o no genere votos, o genere o no genere rechazo. Yo creo que simplemente no está bien. Yo vi el fin de semana a Delfina Gómez haciéndole un homenaje a Alfredo del Mazo. Exacto. O sea, Alfredo del Mazo, estamos hablando de Miguel de la Madrid, o sea, del peor priismo. Del Mazo, papá me refiero. Sí. Es un personaje vinculado es de los fundadores del grupo Atlacomulco. ¿Qué andan haciendo en eso, no? Tú dices, pues, ¿qué les pasa? ¿Por qué no se están dando cuenta de lo que estamos viendo todos los demás? Bueno, pues Sí, terrible.
pues yo esperaría que se dieran cuenta. O bueno, mira, por otro lado, Jesús y Rubén, también hay que pensar que ellos no tienen oposición, que la oposición es un fraude, es un fiasco, y que por lo mismo, pues de alguna forma están generando al interior estos grupos que van a terminar siendo de manera natural pues la oposición de la 4T. Es decir, en algún momento va a salir alguien adentro de la 4T, y obviamente no pienso en Monreal porque esa es la peor expresión de la 4T. Pienso en alguien que va a decir, oigan, espérenme, yo no me sumé a este movimiento para ser parte del grupo Atlacomulco. Yo quisiera pensar que hicimos un movimiento para realmente sanear la política. Y entonces que se levante un nuevo brazo, un brazo de López Obradorista adentro de la 4T, que se separe y que empiece a razonar la posibilidad de competir aparte, ¿no? Claro. Eso es muy probable, de hecho así sucedió. Acuérdense ustedes que la oposición del PRI, la verdadera oposición del PRI vino del PRI. Exactamente, con la corriente democrática en el 87. Claro, Ifigenia, etcétera, pues se nos olvida eso, pero Muñoz Ledo. Que la verdadera, el mismo López Obrador, porque ya en el 88 él compite por primera vez contra el PRI desde la corriente democrática. Así es. Entonces, yo creo que es probable, es viable, es posible que desde adentro de la 4T eventualmente un grupo diga, ¿saben qué? Somos López Obradoristas y no somos esto. Al carajo, ¿verdad? Con el pragmatismo. Así es, Alejandro. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, como siempre, Alejandro Páez Varela, por tu generosidad para conversar con nosotros en el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y conocer tu lectura, tu análisis, siempre crítico. Feliz año y gracias siempre, lo hago con mucho gusto. Y muchísimas gracias, feliz año también para ti, Alejandro, seguimos en contacto. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 de este lunes 13 de enero.